al estudio bíblico y como les decía, el tema es preguntas acerca de la Biblia, pero el tema específicamente para esta tarde es ¿por qué es importante asistir a la iglesia? Fíjense que el otro día descubrí una estadística un poco triste. Bueno, no un poco triste, muy triste. Hace 20 años atrás, estamos hablando del 2000, estamos en el año 24 ya y pareciera que recién ayer dábamos cambio al calendario para el año 2000, el siglo XXI. Bueno, pero hace 20 años atrás, el promedio de un miembro de iglesia que asistía a los cultos, especialmente los domingos, era, en un mes tenemos 4 domingos, ¿verdad? Y las personas asistían a 3 domingos por mes, de promedio. Algunos asistían todos los domingos, pero otra cantidad era menor, y esa era la estadística hace 20 años atrás. Hoy, lo normal es que una persona asista una vez al mes al culto. Y con eso esa persona se siente que está bien, que está cumpliendo con Dios. Ese domingo que va o viene, da su ofrenda, se peina y se perfuma para ese día. Y lamentablemente hay una decadencia de interés de participar de los cultos de una gran mayoría. Entonces, cuando uno dice, vamos a estudiar el tema ¿por qué es importante asistir a la iglesia?, no estoy tocando un tema que sea ajeno a una realidad actual. Porque nos pasa también en nuestra iglesia, ¿verdad? Un domingo vemos a unos, el otro domingo vemos a otros, de repente como que nos vemos todos, pero ese es un domingo ya muy excepcional. Y ese es el domingo que uno como pastor cuenta cuántos estuvimos, porque pues hay un número más grande. Pero el resto es un ir y venir. Entonces, por eso es un tema importante. Y parto diciéndoles que la iglesia no es el edificio, ni el culto o el servicio es donde se reúne para adorar a Dios. La iglesia en realidad son las personas. O sea, los que estamos aquí somos iglesia. No es este templo la iglesia. Muchas veces le han preguntado a ustedes y me preguntan a mí, ¿y dónde está tu iglesia? Mi iglesia está repartida, digo yo, en todo el Paso. No, pero la dirección. Esa es la dirección del templo, no la iglesia. Y hay una confusión tremenda ahí. Así que tenemos que tener claro que la iglesia es las personas que nos reunimos. Ahora, esto por supuesto es un concepto que desafía nuestro idioma evangélico cristiano, porque cada vez tenemos que aclarar que la iglesia somos las personas y no el edificio. Si usted pone en Google, aquí hay varios expertas en Google, usted ponga en iglesia y le va a salir templos de diferentes colores y sabores, pero no le va a aparecer ni una persona, nadie. Hasta que no pone otra frase, ahí recién va a salir algo de personas. Así que por eso es un desafío. Aunque la palabra iglesia viene del latín ecclesia, la palabra significa reunión. Y por supuesto que eso es la iglesia, es una reunión de personas. En este caso, la eclesía es una reunión de cristianos, de creyentes que amamos al Señor. Así que podemos usarla correctamente para referirnos a la reunión con otros creyentes. Lo más común es usarla para referirnos al edificio en donde nos congregamos. Lamentablemente es así. Pero tenemos pasajes como Efesios 1 y Corintios capítulo 12 dejan claro que los creyentes son la iglesia. Entonces, ¿por qué llamamos a la iglesia
el edificio donde nos congregamos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, debemos tener claro lo que la palabra dice. Y la palabra dice lo siguiente: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia, no a un edificio, sino a personas, como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Eso es la iglesia, eso somos nosotros. Así que también la Escritura nos agrega en 1 Corintios 12 que por un solo Espíritu todos fuimos bautizados. Amén. El Espíritu Santo nos bautiza a todos en un solo cuerpo, tanto judíos como los no judíos, lo mismo que esclavos que los libres, y a todos nos dio beber de un mismo Espíritu. ¿Ven el pasaje ese? Ahora, ¿un edificio podría hacer eso? Entonces la iglesia somos las personas, y eso no hay más que aceptarlo. Así que aunque no hay un punto en la historia en el que los cristianos acordaron llamar iglesia al edificio, nos atrevemos a decir en esta tarde para ustedes que este es un fenómeno que se introdujo en nuestro lenguaje debido al error de ver el lugar donde nos reunimos como el lugar de dominio principal para Cristo. Porque hay algunas personas que creen que en el edificio está Cristo. ¿Pero eso es correcto? El Señor está en todas partes, sin excepción. Entonces, cuando nos metemos dentro del edificio, ahí está la iglesia. Y el templo alberga a la iglesia y nos contiene. Y por eso nos gusta estar aquí adentrito, porque pues afuera hace frío, más frío que aquí. Estamos cómodos para alabar al Señor. Así dicho, entonces, Dios habita dentro del corazón de las personas, no dentro de los edificios. Saben que aquí con el hermano Felipe y un servidor tenemos una experiencia que ocurre a veces, repetidas veces durante la semana. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que vienen cada día aquí al templo. Gente que es de la iglesia y gente que no es de la iglesia. Vienen a preguntar, vienen a pedir, vienen a buscar un consejo, y muchos de ellos van pasando por aquí afuera y se persignan. Dice, ¿por qué se persignan? Ayúdenme a dilucidar eso. ¿Por qué creen que se persignan? Porque piensan que aquí está Dios. ¿Ok? ¿Hermana? Pues yo veo que mi esposo siempre, porque mi suegra vive por la Alabama, y está en una iglesia y ya no llegamos, ya va. Y lo hacen en todos los templos Que van pasando. que vayan por el camino, no por donde solamente quiera, o sea, y yo pues, no, ni le pregunto, porque yo pienso, pues, que Dios está en nosotros, en nuestro Correcto, corazón, y cómo claro. actuar, pero Claro, porque es que ahí hay una diferencia doctrinal y bíblica que las personas no entienden porque no se los han explicado, y porque aún ese grupo mayoritario religioso que está a nuestro alrededor piensa en lo sagrado del templo y lo declaran, porque ahí están unas figuras y hasta una lucecita con un foco ahí de color especial, simbolizando la presencia de Dios ahí. Pero ese es un error, porque estamos viendo aquí que los que somos bautizados en el Señor somos las personas, no el edificio. Aun cuando es deber mantener nuestro edificio digno del Señor, no es motivo de nuestra adoración el templo, sino que es Dios a quien tenemos que tener y reverenciar siempre. Difícilmente, si usted le pregunta, y perdón que lo diga, si le pregunta a su esposo, difícilmente él le va a poder contestar, porque eso se lo enseñaron en la primera comunión cuando tenía él 7 años. Y de ahí lo ha mecánicamente practicado, entonces pues él automáticamente empieza a darle una reverencia al lugar
en vez de darle la reverencia al Creador. No, y es como él dice, ¿por qué andas ahí? ¿O por qué lees la Biblia? ¿O por qué en la noche estás ahí? Que pareces pájaro en tu nido, me dice. Y yo le digo, es que yo le doy gracias al Señor por lo que me da, porque yo soy su hija, ¿verdad? Y él nomás se me queda viendo así como que, bueno, sigue Correcto. Así que muchos creyentes hemos aprendido un cristianismo que lleva a cabo las actividades en el edificio en donde nos congregamos con otros creyentes. Y por eso tal vez también se nos ha pegado el hecho de decir, que voy a la iglesia por reunirme con los hermanos, sin tomar en cuenta que la iglesia soy yo mismo, cada quien es la iglesia y que el templo simplemente es el lugar de reunión. Ahora, ¿podría existir una iglesia sin un edificio? Sí. Yo pienso que Realmente sí. ¿Por qué? Porque el edificio simplemente es la consecuencia de una necesidad de cubrir nuestras cabezas del clima y del calor y del frío y de tener un lugar cómodo. Le cuento una pequeña experiencia. Hace muchos años atrás yo estaba en Honduras y me habían invitado a predicar a una congregación que estaban recién levantando. Y pues me llevaron y el lugar era medio selvático y caminábamos y resulta que no veía yo ningún edificio ni nada hasta que de repente se abrió una luz en medio de la vegetación. Ya, pastor, me dijeron, ya estamos aquí en el templo. ¿El templo? Eran puras palmas y plantotas verdes grandísimas y me dijeron, ¿qué necesita para predicar? Yo no necesito nada, le digo, más que mi Biblia, y aquí la tengo. Le dije yo, pero ¿dónde se va a sentar la gente? Dice, no se preocupe de eso. Y tan pronto empezó la música, empezaron a llegar las personas como hormiguitas por distintos lugares y cada uno se iba acomodando, cruzando sus piernas y sentado en la hierba. Y era una fiesta eso. No había templo. Pero estaba ahí la iglesia. Entonces, la iglesia, insisto, no es el edificio. Claro, después me mostraron otra iglesia. En la tarde de ese domingo fuimos a otra iglesia que ya estaba. Pero ¿sabe cuál era el templo? Era otra vez un espacio abierto en la vegetación, pero que tenía unas banquitas clavadas a la tierra. Y habían 2 corridas de 5 o 10 bancas por cada lado y eso era todo. Y le digo, y cuando llueve, pues todos nos mojamos, dice. Claro, y como están acostumbrados porque ese es su hábitat, pues, pero es maravilloso descubrir eso, hermana. El Señor no requiere de que tengamos un edificio para que lo adoremos. yo tengo esa pregunta, porque a mí mi esposo siempre me dice, ¿tú qué vas a hacer pues a la iglesia? Por ejemplo, venir a reunirme con ustedes. Ya ahorita como que ya lo dominé totalmente, esa tierra. Y me decía, ¿qué vas? Aquí está Dios, esta es tu iglesia. Pero yo siento que yo necesito venir a aprender, siento que necesito comer y aprender de algo que es como cortas el pelo, pero sale otra cosa nueva. Entonces, para mí, yo digo, eso es comida para mí. Correcto. El venir aquí. Exactamente. Por eso yo digo que sí es muy necesario pues, congregarse, ¿no? Claro que sí, no, es muy importante y ahí vamos a desarrollar esa parte que usted acaba de mencionar porque tiene un sentido bíblico también tremendo. Como resultado, entonces, hemos fusionado la idea del templo en el Antiguo Testamento, el lugar donde Israel realizaba sus actividades religiosas, con el edificio de la iglesia de hoy. En el Antiguo Testamento, el edificio que Dios pidió que se construyera y que era movible, ¿verdad? Fue usado como referente de la reunión. Entonces, eso en la tradición de la iglesia desde el año
2000 años atrás, 3000 años atrás, viene con nosotros y se atesora en el corazón de muchos de nosotros. Y hay grupos que le ponen mucha atención al templo. Y está bien, digo, en el sentido de mantenerlo, porque cuesta construir un edificio, ¿verdad? Y si lo dejamos morir, pues en un año se puede desconchinflar todo. Pero la idea aquí es que el edificio solo es una herramienta para congregarnos. No es el objeto de la adoración, no es el objeto de la comunión es entre nosotros y el Creador. Amén. Ahora, el Nuevo Testamento es clarísimo que nosotros somos el templo de Dios. El templo en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que sería la iglesia, pero el Señor mora en nosotros, no en el edificio, como dije al principio. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia. Ahora, estos son algunos versículos que les voy a compartir que afirman esto y lo clarifican muy bien. Por ejemplo, Juan 14:23, Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él una morada. ¿Qué es una morada? Es un espacio, es un lugar, un templo. Pero ¿quién construye ese templo? Nosotros. No ladrillos, no madera, nosotros. Otro versículo. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, en nosotros. otra vez, ¿ve? En nosotros? No saben, no se han dado cuenta, no han descubierto que ustedes son el templo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Gloria a Dios por eso. Hermano, ¿pero qué pasa si nos vamos del templo aquí y el Espíritu Santo se queda aquí? Y ustedes y yo tenemos necesidad. ¿Y dónde va a estar la ayuda? No, la ayuda está porque está en nosotros. Si no, pues estaríamos fritos, sin el apoyo necesario para la vida. En tercer lugar, 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Aquí agrega el apóstol otra dimensión del Espíritu en el cuerpo de nosotros, porque ¿está bien que cuidemos nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. Tenemos una mayordomía en nuestro cuerpo que el Señor nos presta por algunos años. Pero el cuerpo como templo del Espíritu Santo tiene que tener esa necesidad y capacidad de honrar a Dios en todo momento, porque muchos reclaman: mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con él. Pero resulta que nuestro cuerpo está prestadito nomás, ¿o no? Entonces tenemos esa responsabilidad de cuidarnos, porque somos templo del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 6:16 dice: porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero la primera frase ahí es clave, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Así que, hermanos, la Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en su palabra. Porque esa palabra no la vamos a encontrar en un templo vacío. La vamos a encontrar cuando el templo tiene a la iglesia. Y dentro de la iglesia hay un líder o más de un líder o varios líderes que están listos para compartir y enseñar. Entonces,
La iglesia primitiva, dice la palabra, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta fue la primera actividad que hizo la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Dónde comenzaron? Se detuvieron, levantaron mucho dinero y construyeron una catedral. ¿Fue así? Absolutamente no. ¿Quién perseveraba en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones? La gente, los hermanos, la iglesia. Así que debemos seguir este ejemplo de devoción y de las demás cosas que vamos descubriendo a través de la Biblia. Por ejemplo, en aquel entonces no tenían un edificio designado para la iglesia. Aún así, perseveraban. ¿Cómo perseveraban? Unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Unidos. De una opinión común. Cada día en el templo. Ahora, fíjense eso que dice ahí, que en ese tiempo se reunían, ¿qué? ¿Los domingos y los miércoles? Cada día. Todos los días. Y partían el pan en las casas, y ahí hay una doble dirección en ese pensamiento, porque partir el pan en las casas también es parte de lo que hoy hacemos con la cena del Señor. Pero después de la cena del Señor, el domingo pasado, por ejemplo, todos nos fuimos de aquí, ¿y a dónde fuimos? A comer. Claro, porque ese estomaguito también hay que nutrirlo, y después de haber comido el santo pan y la santa cena, no fuimos a echar un taco después, porque pues hay que también alimentar el cuerpo, ¿verdad? Entonces alimentamos el espíritu con la comida espiritual, y después partimos el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo con otros creyentes, y también crecemos en el conocimiento de la palabra. Así que la asistencia a la iglesia no es solo una sugerencia, es una necesidad. Es una necesidad. Una necesidad que debemos suplir a través de la comunión unos con otros y de abrir la palabra, para que la palabra nos siga llenando. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos. Y en el ejemplo que les di al principio, cómo sería importante que esa gente pudiera entender esto. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Cuando regrese el Señor por segunda vez. O cuando nos llame. Ahora, a algunos los va a pillar en el estadio viendo el juego de los Cowboys. Pero no sé cómo al Señor le va a gustar eso o no. Creo que no le va a gustar. Si es domingo, es el día del Señor, y Él debe ocupar el primer lugar. Entonces, hoy, ¿qué está haciendo la sociedad? Nos está metiendo en su corriente de actividades y de cosas, pero no se incluye la adoración a Dios. Así que no hay que dejar de congregarnos. Ahora, si ustedes leen ahí con cuidado lo que dice, quiere decir que es un asunto de que si hoy amanezco con ganas voy a la iglesia, o cómo voy a la iglesia el domingo. ¿Por qué voy a la iglesia? Hermano Palomino. Yo vengo bueno, yo sé que yo soy el templo del Espíritu Santo, pero yo vengo para convivir con los hermanos en armonía,
y recibir de la unción del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces esa es la esencia del... Por eso no hay que dejar de congregarse, porque en la casa o con los amigos ¿vamos a recibir eso? No vamos a recibir eso. Así que incluso en la iglesia primitiva, cuando recién comienza la iglesia del Nuevo Testamento, algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse sistemáticamente. Creían que con ir una vez al mes ya estaban listos. Con ir 2 veces al mes ya vi a la hermana Juanita, así que ya estoy bien. No, falta todavía. El autor de Hebreos dice que ese no es el camino a seguir. Necesitamos la fortaleza que nos brinda la comunión unos con otros, como dice el hermano, y también, porque seamos honestos, hermanos, yo sé que muchos de ustedes y yo leemos la Biblia en la semana, pero no es lo mismo cuando alguien nos la explica y va palabra por palabra y versículo por versículo, ¿verdad? Ahí hay una gran diferencia. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando la iglesia está junta. Ahora, fíjense lo que ha pasado hace un momento aquí. Yo he preparado esto. Tengo mis notas, tengo mis highlighters aquí para destacar algunas cosas. Pero mi hermana pregunta algo distinto. Si no hubiese habido esta oportunidad, ¿a quién le pregunta? Claro. Entonces, para eso está el cuerpo de Cristo. Y aquí nos ayudamos y nos echamos la mano para responder a esas inquietudes. Entonces, necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir al templo. Este templo nos abriga a todos. Y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados en ir a la iglesia. En el templo, la iglesia tiene el mejor lugar donde los creyentes pueden. Fíjense bien la listita que les voy a compartir ahora. Amarse unos a otros. Es difícil amarse en la calle. Es más difícil todavía amarse en el freeway, porque ahí como que nos odiamos unos a otros. ¿Verdad? Sobre todo a los que les gusta correr. El templo es un lugar que favorece no solamente el compañerismo, sino el que mostremos afecto uno al otro. Amarse unos a otros. Primera de Juan 4:12, ahí está la cita. Exhortarse unos a otros. Por ejemplo, esta tarde vino una señorita de la iglesia. ¿Y qué traía? Unas preguntas por algo que ella había hecho en Navidad. Imagínense, ya hace 3 semanas atrás. Y pastor, hice esto. ¿Está bien o está mal? Había que contestarle para ayudarla. Y ya me explicó lo que había pasado y lo que ella había hecho, que no era muy agradable, pero yo le hice ver la realidad de lo que había pasado y pudo entender a la luz de la palabra. Después me contó otra experiencia que había pasado también en Navidad. Y ella traía una carga gigantesca cuando entró aquí, porque en Navidad no la había pasado bien. Había hecho cosas muy carnales, muy caprichosas. Entonces había que ayudarla. ¿Qué hice en el fondo? La exhorté. O sea, dirigimos su inquietud, buscamos lo que el Señor podía estar bendiciéndola detrás de eso, o también tirándole la orejita, ¿verdad? Y salió bien. También considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Eso a veces requiere del contagio de unos con otros. Servirse unos a otros. En la iglesia tenemos esa bendición de ayudarnos unos a otros. Instruirnos unos a otros, Romanos 15:14. Honrarnos unos a otros. Ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Todo esto
se logra mucho más fácilmente en el ambiente de la iglesia. Así que no se sorprendan de un domingo o de un miércoles que vengamos con alguna carga y salgamos más livianos. Porque hay amor, hay consideración, hay servicio unos a otros, instruirse unos a otros y somos bondadosos y misericordiosos. Cuando estamos aquí no estamos para regañarnos unos a otros, estamos para ministrarnos unos a otros. ¿Verdad? La hermana María está con una carga pesada en su corazón, pero hemos orado, le hemos dicho cosas bonitas y la hemos animado. Su nieto y su yerno y otro familiar más tuvieron un accidente en carretera anteayer, el lunes, gravísimo. Estuvieron todos a punto de perder la vida. Pero nuestra hermana, ¿qué hizo? Llamó al pastor para que orara. No porque el pastor ore más que los demás, simplemente por cariño, yo creo. Pero llamó a la otra hermana de oración, llamó a esta otra hermana, hizo a orar a todo mundo. ¿Tuvo que venir al templo ella? No, todo lo hizo con la iglesia. Esa es la esencia de la iglesia. Todo esto logrado a través de eso. Cuando una persona confía en el Señor Jesucristo, es hecha parte y miembro de la iglesia. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y si lo hace en un templo como el nuestro, inmediatamente se le considera miembro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra lo siguiente: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. No hay otro igual a usted. Cada uno aquí somos únicos, especiales. Así que esa es parte de la definición. Cuando uno pregunta a alguien, dice a otro, bueno, ¿y tú de qué iglesia eres miembro? Bueno, yo soy del Camino. Ok, entonces ahí te reúnes en el templo que está en la Fillmore. Sí, ok. Pero esa persona tiene una función particular en ese grupo. Ahora, si esa persona decide ir a otro grupo, puede hacerlo, siempre y cuando sea por buenas razones, como crecer más, como tener más compañerismo y otros motivos como que es más cerca que otro y cosas así que son favorables para que la persona siga adelante. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes necesitan estar presentes y funcionando. Dice la palabra otra vez. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por eso hablamos también de otra definición, y eso sí lo voy a tocar muy brevemente. Esta iglesia es una iglesia local, de un grupo específico. ¿Somos la única iglesia en la ciudad? No. ¿Somos la única iglesia en el estado? Quiero decirles nomás como motivo de gratitud al Señor, que entre los grupos bautistas, la convención de Texas tiene más de 6,000 iglesias. 6,000.
es solo el Estado. Y aparte de esa hay unas 2,000 y tantas iglesias hispanas como nosotros. Es una maravilla lo que hace el Señor en la vida de tantos de nosotros. Así que no es suficiente asistir a la iglesia, debemos estar involucrados en algún tipo de ministerio, porque no estamos aquí para estar de vacaciones, estamos aquí para jalar, trabajar, hacer algo por mí, por mi vecino, por mi hermano, por mi familia, por quien sea, pero hay que hacer algo, ¿verdad? Así que no basta con venir al culto, darle la bendición a todo el mundo y desaparecer hasta la próxima semana. Hay que hacer más. El Señor pide más. Somos un cuerpo. Por eso funcionamos como un cuerpo. Oído, manos, piernas, músculos, etcétera, etcétera. Ningún creyente alcanzará jamás la plena plenitud, madurez, sin asistir a la iglesia para usar sus dones y ser animado y exhortado por otro creyente. Fíjense otra vez siguiendo con la figura. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies no los necesito. En realidad los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Y a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad. Y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro, porque eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba honor. ¿Para qué? Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si uno de los miembros padece o se enferma, todos los miembros sufrimos. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros debemos regocijarnos con él. No con cara de que, ay, te felicito, porque te fue bien. No, ¿qué pasó? Tiene que haber el sincero saludo, reconocimiento para ese hermano. Así que, por esta y otras razones, la asistencia a la iglesia, la participación, el compañerismo deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente. Ahora, fíjense bien, de la iglesia Jesús es la piedra angular. ¿Todos conocen ese concepto de la piedra angular? Si no, se los explico. En una construcción, por ejemplo, en este templo, cuando se construyó la primera vez, o una casa, aquí está el terreno y se va a construir sobre esto un edificio. Puede ser una casa, un departamento, un local de comercio. Lo primero que se hace, y aunque ustedes no lo hayan visto nunca, todavía se sigue practicando eso por todos los siglos de los siglos, viene y se pone la piedra angular o la señal de referencia. Usualmente es una esquina. Y de ahí se trazan las direcciones de las paredes principales y después de las paredes más chiquitas, de las puertas y todo eso. La piedra angular es de donde el edificio se empieza a construir. Jesús es la piedra angular, porque todo está basado en Él. En Él. Así que nosotros somos como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque Él es la piedra angular. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Así que todo gira en torno a Él.
Entonces, esta señorita, ustedes la ven y la van a ver todos los miércoles, se llama Entonces. ¿No la conocían nadie? Sí, algunos la conocían. Bueno, aquí 3 por lo menos la conocían. La señorita entonces siempre pregunta, ¿y entonces? ¿Entonces qué? ¿Por qué es importante asistir a la iglesia? Ya vimos pasajes, vimos conceptos y todo lo que se aclara en la Escritura. Bueno, ¿por qué es importante ir a la iglesia? Bueno, porque aunque la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia no es obligatoria, para alguien que ha confiado en Cristo, debería hacerlo simplemente ¿por qué? Por el deseo de adorar a Dios. En segundo lugar, a ser instruido en la palabra. Y en tercer lugar, tener compañerismo con otros creyentes. Ahora, vuelvo a decir, la asistencia semanal a la iglesia no es obligatoria. ¿Alguna vez alguien la ha llamado, hermana María, a la casa y dice, ¿por qué no llegaste el domingo pasado? No, ¿verdad? Todos tenemos la libertad de ir y venir. Pero debería ser una obligación para todos, no una obligación impuesta por otros, sino por uno mismo, porque al haber confiado en Cristo, lo primero que debe venir a nuestro corazón es el deseo de adorar al Señor. Y agradecerle, por supuesto. Pero también, yo no sé cuántos de ustedes ya se saben toda la Biblia, pero a mí me falta mucho todavía. ¿Verdad? Hay que seguir aprendiendo. Amén. Hay que seguir aprendiendo. Y por supuesto, yo estudio muchas horas la Biblia cada semana solo. Leo, veo comentarios, reviso notas, en la computadora la hago echar humo ahí, pero no hay nada como compartir esto con ustedes. Así que para todos eso, tener compañerismo con otros creyentes es lo más lindo que podemos tener en la vida. Entonces, como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, tenemos naturalmente una conexión entre nosotros y esa conexión es evidente cada vez que la iglesia, ahí está la iglesia, la gente, va a la iglesia. Porque aunque hemos explicado con toda claridad el asunto que el edificio este no es la iglesia, ¿cómo le vamos a seguir diciendo? Iglesia, exactamente, se nos va a salir. Y tenemos que entender cuando alguien nos diga, oye, ¿dónde está tu iglesia? No le vamos a poner a dar una conferencia y dice, eres un ignorante que todavía no entiendes. No, le vamos a cortésmente seguir y para que cada quien en su propio entendimiento vaya descubriendo que la iglesia somos nosotros. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Estoy mirando el reloj. Llevamos 1 hora exacta. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Mientras no me diga, no, todo confundido. No, eso no. Muy buena clase. Bueno, entonces, les agradezco la oportunidad de estar juntos y de que hayan venido a este primer miércoles presencial después de 4 años, hija. Marzo del 2020. Marzo del 2020 suspendimos todo, tienes razón. Tremendo. Increíble. No quiero ni recordar lo que la iglesia sufrió durante el COVID. Pero estamos empezando de nuevo. Y vamos a ganarle a recuperar el tiempo.
Vamos a despedirnos con una palabra de oración y la invitación es para que nos encontremos. Eso viene aquí. Siempre yo pongo eso, oración de despedida y nos vemos el domingo. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra tuya que de repente cuando la leemos con toda la intención de que tú nos hables a través de ella, la podemos entender. Y Señor, gracias por aclarar que la iglesia somos nosotros, que nuestras vidas albergan la presencia mismísima del Espíritu Santo, el cual entró a nuestro corazón el día que dijimos sí a Cristo. Señor, gracias porque tú has hablado esta tarde y nos has dado la certeza y seguridad de que donde estemos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú no solo estás en medio nuestro, sino nos haces ser testigos frente a todo el mundo que nos rodea. Así que Padre, gracias por eso y gracias también porque podemos acudir a ti con estos motivos que mis hermanos han mencionado. Señor, oramos por esa vecinita de la hermana Palomino que aparentemente está tan malita que su partida se avecina. Señor, dale sabiduría a los que son creyentes para que puedan ministrar a los no creyentes. Y a la hermana que está padeciendo, Señor, libérala de los dolores y de la angustia de la enfermedad y dale un reposo magnífico, un reposo santo, un reposo al lado tuyo. Señor, y la experiencia de nuestra hermana esta tarde con su examen médico, Señor, solo tú das la paz que necesitamos cuando estamos en medio de la angustia, en medio de los nervios. Gracias por lo que le diste a nuestra hermana y también gracias por los resultados que va a traer esto, que seguramente serán de bendición. Pedimos eso para mi hermana y que si hay algún problema, haya la solución y que tú proveas todo lo que haga falta. La suegra de nuestro hermano Martín también la ponemos en tus manos, quien también está en una situación similar, ya es una anciana, muy anciana, y la ponemos también en tus manos. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias porque se aproxima el momento del descanso. Y aún en ese momento que tú seas el centro de nuestros pensamientos y de nuestra oración. Así que llévanos ahora a casa con tu cuidado, tu bendición, porque te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo.